Hola a todos, yo soy María y esto es María Speren Books. En el vídeo de hoy voy a hacer el wrap up del mes de agosto, que la verdad es que evidentemente no ha sido un mes tan bueno como fue el mes de septiembre, pero que la verdad es que ha ido bastante bien. O sea, yo tenía muy claro que el mes de agosto iba a ser un poquito más relajado, porque además también me fui una semanita de vacaciones, estuve bastante relajada y sobre todo quería tomármelo con calma, porque ahora mi mes de septiembre va a ser un caos. Entonces dije, me lo voy a tomar con calma, voy a hacer las cosas tranquilas. Hice 24 horas leyendo, los cuales deberían estar ya subidos en el canal, espero que sí. Y nada, he leído un total de 12 libros, de los cuales uno ha sido un manga, cosa que creo que voy a empezar a meter en el canal, ya que desde que tengo el canal no he estado leyendo manga, pero antes sí que solía leer manga de vez en cuando. Entonces ahora, como me he comprado varios mangas, no sé si los nombraré así un poco, pues de manera un poco más, no sé, de pasada, o a lo mejor algún vídeo específico de mangas al final del año, no sé, no lo tengo muy claro porque tampoco soy una lectora muy asidua de mangas. Es como los libros de divulgación, que realmente leo libros de divulgación, pero no los suelo nombrar aquí en el canal. Y de hecho creo que tampoco los pongo en Goodreads, cosa que podría hacer, pero bueno, pues nada. El caso es ese, que como mangas sí que lo veo un poco más dentro de lo que es narrativa, porque al final te están contando historias y tal, pues yo creo que a lo mejor sí que los voy a meter. De todas maneras, estoy diciendo aquí, he leído un manga, ¿sabes? Tampoco me voy a leer 50 mangas hasta que termine el año. Pero como me he comprado varios, pues a lo mejor caen en los próximos meses y os cuento un poquito qué tal. Pero bueno. También de estos 12 libros, bueno, 11 libros quitando el manga, 4 han sido audiolibros, de los que os voy a hablar ahora ya para quitármelos un poquito de encima, y el resto han sido todo novelas. El primer libro que leí, bueno, que me leyeron porque ahora voy a hablar de los audiolibros, fue Asesinato de un culpable, de Paola Boutelier, que es como una especie de segunda parte de A ojos de nadie. A ver cómo explico yo la trama de este libro. En el libro anterior se podría decir que había como varias personas involucradas en el crimen que se comete en el primer libro. Pues una de esas personas aparece muerta. Y entonces pues todo este libro va de cómo se resuelve ese asesinato, todo lo que tiene que ver, todas las cosas que están un poco por medio. Entonces, a ver, quiero decir que yo este libro me lo leí un poco porque no tengo nada que ponerme audiolibro, pues voy a coger el primero que salga y me salió este. Entonces, la verdad es que estoy bastante contenta porque se nota muchísimo la evolución de la autora. O sea, es una pasada porque en el otro libro era como, ¡ay, qué casualidad! Aquí todo el mundo se conoce, todos están relacionados con todos, ahora esta historia de esta familia está relacionada con esta otra, tal. Aquí por lo menos no tenemos siempre las mismas 4 familias que se interrelacionan unas con otras. Aquí por lo menos hay más personajes, hay más trama. Me gusta cómo está todo más hilado de otra manera, por así decirlo. Así como en el otro libro sí que sabías casi desde un principio quién iba a ser el culpable, quién iba a estar relacionado con el crimen, aquí se ha tardado un poquito más. Te han empezado a dar unas cuantas vueltas y se han empezado a relacionar cosas que a lo mejor no tenías que relacionar. Y eso me ha gustado mucho. De hecho, si va a haber más libros de Paola en este mundo de Torquí, pues yo ahí estaré. Como parece que todo esto ha sido un poco thriller y romance, pues el siguiente libro que me leí en audiolibro fue otro thriller. Bueno, más que thriller, fue libro de misterio y es La ladrona de huesos de Manel Loureiro. Creo que se llama así. Total, que en este libro tenemos a una chica que resulta que en un atentado que hubo en México, creo que era, ella pues había salido perjudicada porque había tenido pues como muchas secuelas, por así decirlo, y había perdido la memoria. Entonces, como había perdido la memoria, pues no sabía quién era, no conocía a nadie, y total que un médico que estaba ahí y ella pues acaban como medio enamorando y deciden venir a España para descubrir un poquito pues su pasado y a ver si así consigue recordar cosas. ¿Qué pasa? Que en una de estas viajecitos que hacen, pues resulta que a su novio lo secuestran y entonces ella le dice, mira, para devolverte a tu novio, pues lo que vamos a hacer va a ser, este es un poco,
tienes que ir hasta la Catedral de Santiago, hacer el Camino de Santiago y luego allí tienes que robar los huesos del apóstol Santiago. ¿Vale? O sea, cosas random. Total, que básicamente el libro va de cómo ella va haciendo el Camino de Santiago, intentando recordar un poco su vida. A la vez te ponen paralelamente cosas de su pasado y luego al final pues todo acaba como juntándose, por así decirlo. Espero que me entendáis, la verdad es que es muy difícil explicar este tipo de libros. Pero bueno, el caso, que este libro a mí me ha gustado a medias. O sea, quiero decir, está bien, está interesante, pero esto sí que te esperas desde el principio cómo va a terminar todo. O sea, en el primer momento en el que ya ves las dos historias presentadas entre sí, porque claro, una es la parte del pasado y otra es la parte del presente, tú ya sabes cómo va a terminar. Y eso a mí me molesta un poquito, porque te saca un poquito de la historia, porque es como, vale, va a pasar esto, ya lo sé. Encima hay cosas que empiezan a pasar y tú dices, es que esto va a ser esto, y es así. Entonces, libros predecibles a mí no me terminan de hacer gracia. Está muy bien, porque al final todo el tema que te están metiendo del Camino de Santiago está muy interesante, pero la trama de verdad, que es la trama de misterio, no tiene misterio alguno. Entonces, pues bueno, un poco un libro sin más. Siguiente audiolibro que leí es Ángeles Muertos, creo que es así, de Verónica Hoffhoff, o algo así. ¿Qué pasa en este libro? Al final estos son autores pues suecos, de los países estos nórdicos y demás. Entonces tenemos aquí a una, creo que es sueca además, es a una perfiladora criminal que ha estado muchos años en Estados Unidos, pero que después de un ataque que había sufrido, pues estaba como retirada, pero la llaman desde Suecia y le dicen, oye mira, tenemos un asesino en serie, vente aquí porque no somos capaces de capturarlo. Entonces, resulta que este asesino en serie coge a chicas jóvenes, las mata y luego las mete en maletas que las deja sueltas por Suecia. A ver, la historia no está mal, o sea, está interesante, pero el problema es que la manera en la que se están desarrollando los hechos y la manera en que tratan a la protagonista y los constantes enfrentamientos de machitos alfa que hay, pues son bastante incómodos y bastante aburridos. O sea, a ver, la historia en sí no está mal, la resolución del crímenes no está mal, pero hay escenas que están un poquito, pues, metidas ahí un poco con calzador, que no tiene mucho sentido, que a lo mejor yo, me imagino, si soy de los países nórdicos, pues a lo mejor sí que me identificaría más, pero aquí pues no tanto porque me parecen un poco absurdas, la verdad. Pero bueno, el caso es ese, que no está mal. O sea, realmente la manera en la que se presentan estos asesinatos está bastante bien, la manera en la que se habla del criminal está bien, pero es eso, hay cositas que te van sacando un poco de la trama y que luego te tienes que volver a meter y es un poco raro. Pero aún así, para pasar un rato, pues está guay. El último libro que me leyeron fue El asesinato de Roger Ackroyd, creo que es, de Agatha Christie. Era uno de los que tenía más pendientes, es uno de los que mejor han puesto siempre. Y ahora entiendo un poquito por qué. O sea, sí que es cierto que de cara al final del libro, cuando ya queda a lo mejor pues, un 10% del libro, ya más o menos te puedes ver cómo va a acabar, sí que es cierto que para mí ha sido bastante inesperado. O sea, no me esperaba que la historia fuera a acabar de esa manera. El narrador que tenemos me ha gustado. Y la verdad es que he disfrutado bastante la historia. Os cuento un poquito. Resulta que se nos presenta a un protagonista, que es el que nos está contando la historia, que está cenando con Roger Ackroyd. Están ahí juntos, luego el hombre se va a su casa porque es médico, si no me equivoco, y entonces cuando está en su casa recibe una llamada en la que le dicen, oye mira, Roger Ackroyd ha muerto, vete a su casa y pues eso, que sepas que le han asesinado. Total, que entonces él va, empiezan a llamar a la policía, empiezan a llamar a, ¿cómo se llama?, a los investigadores y tal. Luego al final Hércules Poirot aparece, le invitan a investigar el asesinato y entonces pues entre todos van a intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Entonces por una parte pues tenemos todos los posibles sospechosos, empiezan a cortar las coartadas, en fin, lo típico que hace Agatha Christie, ¿no? Y luego al final pues siempre está la típica reunión con todos juntos en las que Hércules Poirot pues siempre dice, ah, pues este es el asesino, básicamente.
Entonces está muy bien porque para mí ha sido completamente inesperado quién ha sido el asesino, quién ha sido el culpable. Me ha gustado mucho los entresijos de tramas entre unos y otros, como al final unos se iban relacionando con otros y estaba muy guay. Y eso, básicamente. Que yo, este libro para mí es de los mejores que he leído de Agatha Christie, o que me han leído, porque todos son audiolibros. Y nada, que os los recomiendo un montón. Ahora ya os voy a contar sobre el manga. ¡Ay, mira, lo he cogido bien! Es que esto de que los mangas vayan al revés me deja un poco descolocada, pero bueno. Os voy a hablar sobre el manga y luego ya paso a los libros. El manga, Another, de Yukito Ayatsushi y Hiro Hiyohara. Hay un anime, ¿vale? Total, que me he leído el primero y en este manga se nos va a contar la historia de una chica que resulta que era la delegada de la clase, que murió y que después de su muerte pues todos los compañeros seguían viéndola, seguían hablando con ella y seguían haciendo como que ella estaba en clase, aunque realmente pues ella había fallecido y pues no estaba ahí. Entonces nos cuenta la historia de ella y también de un chico que asistía a esa clase. Entonces pues es un poquito de miedo, un poquito de misterio de qué está pasando, cómo puede ser esto así, cómo puede ser esto asá. Ves como varios puntos de vista y está muy chulo. O sea, a mí me ha gustado bastante, o sea, lo he disfrutado mucho. De hecho, pronto me voy a leer el segundo tomo, porque además esto, lo bueno de los mangas es que te los puedes leer en una sentada y está muy bien. Además, este es el primero de 4 tomos nada más, así que es cosa buena, porque yo no sé vosotros, pero a mí estas series de mangas que tienen chorrocientos mil tomos, aparte de que no me da el dinero para tanto, me parecen súper tediosas. O sea, me parece alargar lo inalargable. Así que yo feliz de tener un manga de 4 tomos. Vale, creo que ha habido como un cambio de plano. Bueno, eso seguro, porque he tenido que ir a cargar la cámara. Y también creo que os estaba hablando de Another, os estaba diciendo que me estaba gustando mucho y que voy a seguir con él. Y yo creo que ya ahí se ha cortado. Entonces, por si acaso, pues voy a seguir hablando de los libros, porque creo que ha sido un poco caótico todo. Vale. Los primeros libros que leí fueron Todas mis dudas y Todas mis ilusiones de Cherrichi, que son la segunda y la tercera parte de la trilogía Dunas. Estos son los libros de Jorge y de Mario, que son los otros 2 hermanos de las Dunas, y la verdad es que me han gustado mucho. En el libro de Jorge, la historia que hay a lo mejor es un poco más triste. De hecho, hay un momento en el que pasa una cosa completamente inesperada para mí. Os juro que yo llego a un punto que dije, no puede ser esto que estoy leyendo, y lo tuve que releer porque os prometo que no me esperaba que en este libro fuera a ocurrir una cosa de este estilo. Aún así, este me gustó mucho, pero es que mi personaje favorito siempre ha sido Mario. Encima, en este libro, que es el cierre de la trilogía, teníamos tanto la parte de Mario con su historia, que me ha gustado muchísimo, la verdad, o sea, su historia me ha encantado. Sí que es cierto que hay una pequeña cosa que no me ha gustado mucho, que si algunos lo habéis leído, pues escribidme y hablamos, porque hay una parte relacionada con el interés amoroso de Mario que no me ha gustado en una acción que ha hecho. Eso es algo que no me ha gustado. Y también tenemos el cierre de la historia de Azahara, que empezó en el primer libro y ha terminado en este. Entonces, ¿qué os puedo contar yo de estos libros? Los he dejado abajo porque, en fin, no puedo sujetarlos ahora mismo. Me han gustado mucho, son libros súper entretenidos, son libros veraniegos, libros de gente de 20 y tantos años, cosa que por fin empieza a haber romances de gente mayor. Estoy un poco cansada de ver siempre libros de amores en gente de 20 años y es como, vale, la gente de 30 también existimos. Puede que yo todavía no tenga 30, pero los cumplo unos meses. Entonces, pues me ha gustado mucho. O sea, son libros que enganchan, son libros que se leen súper rápido, son libros muy divertidos. O sea, yo he pegado carcajadas con estos libros y os los recomiendo. O sea, es que no hay más. Y si ya visteis el vídeo del jueves, en el 24 horas leyendo, después de Todas mis ilusiones, leí The Lucky Ones de Clara Cortés y Paula Peralta. En este libro, como ya os lo conté un poquito en el otro, pues os voy a hacer así un mini resumen y os voy a decir que me ha gustado mucho y ya está. Aunque me vuelve un poco loca.
tenemos a dos chicas que son las representantes de dos chicos, que es un chico gay y una chica lesbiana, que van a montar una relación tapadera. Entonces, entre ellas van a montar pues en sí todo lo que es la tapadera de cara a las redes sociales. Entonces pues ellas a su vez van a estar conociéndose, van a empezar a hablar, luego cuando ya empiecen con el tema de las redes sociales pues parece que van a empezar a soltarse indirectas, en fin, un poquito de todo. Está muy divertido. Yo mi problema con este libro fue que me lo leí todo seguido, porque tenemos los puntos de vista de ellas dos, pero luego también de los chicos a los que representan. Entonces es como un poco lioso todo. Al final llegaba un punto en el que no sabía si estaba leyendo a una, a otra, al representante de, o sea, al representado de una, a la otra, en fin, fue una cosa un poco extraña. Aún así, os lo prometo, o sea, yo me he divertido un montón. Una amiga que es muy fan de Taylor Swift me ha dicho que hay muchas referencias, así que yo eso os lo digo, por si acaso os animáis. Al final es una historia LGTB escrita por autoras españolas, muy divertida. Es que es muy divertida, o sea, la verdad es que yo me reía bastante. O sea, yo creo que si un buen libro de romance también te mete cosas de risa, yo creo que al final es como ese punto extra que hace que te lo pases mejor todavía. Y yo os lo recomiendo mucho. También en ese 24 horas leyendo, leí Esa sencilla palabra, que por alguna razón que desconozco, no llegué a grabar clip de qué iba ni qué me había parecido. Este libro, aparte de ser muy cortito, es un libro que nos habla un poquito del perdón, de la comunicación, de la sanación, porque tenemos a Rachel y a Henry. Estos dos chicos fueron muy amigos en el instituto y ella estaba medio enamorada de él, pero él como que tenía un medio lío con otra chica. Total, que ella le declara su amor y al día siguiente se va. ¿Pero cómo le declara su amor? A través de una nota. Entonces esa nota se la deja en uno de sus libros favoritos, porque resulta que los padres de Henry tienen una librería y en esa librería tienen como un apartado que es libros que la gente se lleva, la gente lee y la gente anota. Entonces es como que está todo muy relacionado, porque al final es una nota dentro de un libro y encima te van enseñando cómo gente se va dejando cartas en los libros que van dejando en ese apartado de la librería. Es como que está todo muy relacionado. Y entonces tenemos a Rachel y a Henry, que años después de ese final sin despedida, por así decirlo, porque al final pues, Rachel no llega a recibir contestación de Henry, es un poco todo, no sé, es como que se queda ahí un poco en el aire, ¿no? Entonces Rachel vuelve un poco resentida con Henry, luego encima resulta que Rachel ha perdido a su hermano y nadie sabe que ha perdido a su hermano, es como... Es muy raro todo, la verdad, o sea, no sé cómo explicarlo esto, pero bueno. Básicamente va de eso, de reencontrarse, del perdón, de la sanación de una pérdida muy fuerte, en fin, un poquito de todo. La verdad es que este libro es un libro de esos que llegan muchísimo al corazón y que no sé por qué no he visto casi nada por redes sociales, o sea, de verdad. Es un libro precioso, es un libro magnífico, o sea, es un libro que se lee de una sentada, o sea, estamos hablando de que tiene 300 páginas, o sea, no tiene mucho más. Y es muy bonito, o sea, intercalas cosas del presente, cosas del pasado, cartas, no sé, tienes como extractos de libros en los que la gente ha escrito o que ha dejado notas y está muy chulo, o sea, la verdad es que está muy guay y yo os lo recomiendo un montón, sobre todo si sois amantes de los libros, este libro es que os va a encantar. Después de ese libro, y como parece que todo el 24 horas leyendo iba de azul, pues resulta que también salió Rumbo a ti de Beth O'Leary. Me leí casi todo el libro, me lo leí en ese día y me lo terminé al día siguiente porque además me acuerdo que me dejé como mucho 100 páginas y no podía no seguir leyendo. En este libro también tenemos el presente y el pasado. Tenemos a Adi y a Dylan, no sé por qué he señalado, que resulta que tiempo atrás se conocieron en Francia, donde Adi estaba trabajando y Dylan fue a pasar unas vacaciones. Resulta que ella era como la guardiana de la casa a la que Dylan iba a trabajar, no, iba de vacaciones. Entonces ahí se conocieron, se enamoraron y empezaron a salir juntos. A la vez también te van contando el presente y es que resulta, cosas de estas que pasan solo en los libros evidentemente, que van a una boda y resulta que Adi
es el coche de delante y el de Dylan es el coche de detrás, y por cosas del destino pues acaban teniendo un accidente y uno de los dos coches ha acabado destrozado. Entonces los pasajeros que iban en el coche de Addie y los pasajeros que iban en el coche de Dylan se tienen que juntar en el mismo coche y empiezan como a revivir un poco todo aquel resquemor que había detrás. Entonces, claro, por una parte te van contando la historia inicial, donde empiezan a hablar de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y todo, y la historia actual, donde los ves que están pues bastante dolidos el uno con el otro, que han pasado cosas y que se nota que hay cosas sin resolver. Y la verdad es que está muy bien. O sea, yo de verdad que todos los libros de Beth O'Leary los recomiendo un montón, porque es que es una pasada. O sea, me encanta cómo escribe, cómo monta las historias, cómo algo que parece va a ser muy simple luego acaba siempre metiendo algo detrás que te deja como un pequeño... Sí, es como una pequeña sensación de enseñanza y está muy bien. Y es eso, yo os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ya después de eso solo quedan los libros de thriller, y es que parece que pues el mes de agosto lo he terminado con thriller. O sea, es que solo ha habido thriller, cosas así un poco turbias y romance. O sea, es que no ha habido término medio. Siguiente libro que leí, A Fuego Lento, de Paula Hawkins. Es la autora de La chica del tren, que yo creo que es su libro más conocido. En este libro, ¿qué pasa? Que nos encontramos con un chico que ha sido asesinado en su barcaza. Y es que es una de estas barcas... Más fácil. En este tipo de barcas que atracan en los ríos y la gente vive ahí, pues resulta que uno de los habitantes de estas barcas pues ha amanecido y resulta que ha sido asesinado. Entonces, pues poco a poco vas a ver toda la historia que le envuelve a él, cómo la gente está relacionada unas con otras, entonces va de investigar su asesinato. Entonces, por una parte tenemos a Laura, que es su ligue, que parece que es la última persona que le vio con vida. Está luego Miriam, creo que es como la vecina cotilla, que al final es como la que descubre al muerto, y Carla, que si no me equivoco es la tía. Entonces, pues ves como las tres historias de estas chicas se van interrelacionando un poco con el chico muerto, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y aquí tampoco lo pone, o sea que me parece una cosa maravillosa porque realmente tampoco es muy importante. Y entonces pues vamos a ver cómo se va a descubrir el asesinato del chico. ¿Qué pasa con este libro? Que es un poco lioso. O sea, está muy bien, luego al final empiezas a ver cosas turbias, empiezas a ver cómo se va relacionando una historia del pasado con una historia del presente, y luego al final pues la manera del asesinato siempre te sorprende, pero este me ha dejado un poquito fría. O sea, está bien, es un libro de thriller sin más, pero es eso, me ha dejado ahí un poco como... meh. O sea, no es un libro que releería. Así como La chica del tren sí que es un libro que releería una y mil veces, con este no me ha pasado. Y ya por último, un libro del que empecé a hacer un blog de lectura, porque quería hacer un blog de lectura con Ricardo, pero me fui de vacaciones con el libro como por aquí y volví de vacaciones con el libro terminado, pues no he podido grabar mucho. Así que bueno... La verdad, sobre el caso Harry Kéber, que me ha dicho el título, de Joel Dicker. En este libro se nos presenta una historia súper turbia, porque además que es súper turbia. Tenemos a Harry Kéber, que es un escritor, que resulta que en su jardín han encontrado los restos de los huesos de Nola Kellergan. ¿Quién es Nola Kellergan? Una chica de 15 años que ahora como 30 años desapareció en el pueblo donde se ocurre toda la acción. Entonces, claro, todo el mundo piensa que Harry Kéber ha sido el asesino porque se han encontrado los huesos en su jardín. Luego además se descubre que Harry Kéber y Nola, recordemos, Nola tiene 15 años, Harry Kéber tenía 30 y tantos, estaban teniendo una relación, o sea, es súper turbio eso. Y luego por otra parte tenemos a Marcus Goldman, que a mí al principio no me cayó bien, pero luego al final sí, que va a intentar demostrar que Harry Kéber no ha sido el culpable y va a intentar buscar al verdadero asesino de Nola Kellergan. Y básicamente va de eso.
¿Qué pasa con este libro? Que al principio igual las 100-150 primeras páginas son un poquito densas, porque realmente no te cuentan casi nada, o sea, realmente tú no ves casi ninguna interacción entre Harry Quebert y Nola, casi hasta la página 200 creo. Y ves como un poco toda la historia sobre Marcus, sobre lo guay que era Marcus, sobre el pasado de Marcus, y es como, vamos a ver, si me estás intentando contar la historia de Harry Quebert, háblame de Harry Quebert. Pero bueno, entiendo también un poco que te presentan toda la historia de Marcus para que entiendas su manera de actuar, pero aún así me pareció bastante excesivo. Aún así, me ha gustado un montón, o sea, las cosas como son. Quitando las primeras 100-200 páginas que me han parecido bastante paja y que me sobraban un poquito, estoy muy contenta con este libro. De hecho, quiero leerme tanto los Baltimore como el nuevo que han sacado de las Cassanders, como el de la habitación 622, etc. O sea, me quiero leer todos sus libros porque este me ha gustado mucho cómo me ha sorprendido al final. O sea, yo cuando llegaba a la mitad del libro y aparecen ciertos personajes, digo, vale, está claro que estos van a ser los asesinos. Y evidentemente luego ves que parece que te están llevando por una cosa que tú dices, yo creo que al final sí va a ser así. Y luego de repente, ¡pam!, te dan en toda la cara y resulta que no. Y eso es algo que me encanta. A mí que me den bofetones en la cara y que me digan, no, estabas equivocada, es algo que me flipa. Y con este libro me ha pasado. Así que eso. A ver, hay que tener en cuenta que es un libro súper turbio, ¿vale? Porque se nos está presentando una relación romántica entre un hombre de 33-34 años y una cría de 15, ¿vale? Que eso es pederastia probablemente. Pero fuera de eso, la resolución del crimen está súper bien. O sea, si obvias la parte turbia de la historia, está muy bien el libro y yo os lo recomiendo muchísimo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis compartido mis impresiones de estas lecturas. También espero que no se haya hecho muy largo. Lo que pasa es que, como ha habido parón, pues no sé qué tal está. Pero bueno. Espero también que os haya gustado el vídeo del otro día. La verdad es que los 24 horas leyendo se me dan un poco mal, pero aún así me he propuesto, ahora que tengo cámara de vlogs y el móvil, pues me he propuesto hacer más vlogs de lectura, que me gustaría ir alternándolos. De hecho, otra cosa que también me gustaría hacer sería subir un book haul, por esto de hacer cosas nuevas. Y como tengo muchas cajas de Illumicrate y de Fairy Loot sin abrir todavía, bueno, sí que las he abierto, pero las tengo todavía con las cosas dentro, pues me gustaría enseñaroslas. Así que a lo mejor pronto hay un book haul por esto de venga María, voy a hacer cosas nuevas. Así que eso, si queréis ver más vlogs, más book hauls y más vídeos así bonitos, pues espero que nos veamos muy pronto. Sabéis que también podéis seguirme en redes sociales, que os podéis suscribir, darle a la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!